la presencia de Dios. Cuando estamos hablando de la presencia de Dios, este término presencia es conocimiento de las cosas futuras que solo tiene Dios. Hay una gran diferencia entre este término presencia y la predestinación calvinista. Hay una gran diferencia entre la presencia de Dios y la predestinación calvinista. La predestinación es una doctrina que inventó Calvino, que es un teólogo que existió y que tenía como doctrina que ya desde antes de la fundación del mundo Dios tenía elegidos los que iban a ser salvos y que eso no lo cambiaba nadie, decía él en su forma de enseñar la teología en esta parte. Y él decía, eso ya no lo cambia nadie, ya los que están elegidos para ser salvos ya están elegidos y ya se sabe, Dios sabe cuánto es el número, ya lo tiene todo determinado, así que ya el hombre haga lo que quiera hacer desde que esté elegido, termina allá en el cielo. Entonces cuando nosotros miramos esta doctrina de la predestinación, miramos que está en contra de lo que la palabra de Dios enseña. Una cosa es que Dios tenga conocimiento de todas las cosas, que Él en esa presencia, el conocimiento de las cosas presentes y de la futura, sepa todo porque Él vive un eterno presente. Dios dice la Biblia que llama las cosas que no son como si fuesen, así porque por eso es Dios. Y otra cosa es que Dios intervenga en la voluntad del hombre para elegir quién sí y quién no, porque podríamos llamarlo en este término, sería una forma egoísta, y el Dios que presenta la Biblia no es así. La Biblia dice que cuando Cristo fue al Calvario, murió por toda la raza humana. Eso lo enseña la palabra de Dios. Cristo en el Calvario entregó su vida por toda la raza humana. Cristo, cuando mandó a predicar el Evangelio, dio una orden: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda persona. Si ya Él tiene todo listo, como enseñaba Calvino, entonces nosotros nada haríamos en esta mañana aquí detrás de estos micrófonos de Todelar predicando el Evangelio, cuando de todas maneras nosotros salgamos o no, ya los que están elegidos, y que donde estén de allá saldrán. Pero dése cuenta que esto también está en contra de la enseñanza del libre albedrío que Dios le dejó al ser humano. Estaba averiguando acerca de ese término albedrío y dice libertad individual que requiere reflexión y elección consciente. Libertad individual que requiere reflexión y elección consciente, es lo que quiere decir albedrío, esta palabra. Libertad individual que requiere reflexión y elección consciente. Así que Dios al hombre le dejó su libre albedrío. O sea que este ser humano tiene libertad individual. Por eso la palabra habla de la salvación, y hablando de la salvación dice que la salvación es personal. El Padre no llevará la culpa del Hijo, ni el Hijo la del Padre. El alma que pecare, dice la palabra de Dios, esa morirá. Así que el ser humano tiene esta libertad personal. El ser humano puede reflexionar y elegir conscientemente. Cuando Dios establece la primera pareja, Adán y Eva, en el huerto del Edén, les dice: de todo árbol del huerto ustedes pueden comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no podrán comer, porque el día que ustedes lo hicieren de cierto morirán. Así que Dios les establece estos mandamientos allí, y el ser humano estaba en toda la capacidad de decidir. El ser humano, porque Dios le dejó eso que se llama el libre albedrío, en el cual el ser humano tiene la capacidad de decidir. Uno siempre encuentra a Dios cuando llama al pueblo de Israel y ya lo ubica
le dice: escojan ustedes hoy. Aquí está el camino de la vida para que vivan y el camino de la muerte. Elijan ustedes. O sea, el ser humano tiene esa capacidad. Dios lo que hace en ese poder maravilloso, en ese poder salvador, en ese plan de salvar. Porque uno va a la Biblia y dice: Dios no quiere que nadie se pierda. No es que Dios quería que él se perdiera, ese no estaba entre los elegidos, no. Dice la Biblia que en este plan de salvar, podríamos llamarlo, si hay algo de predestinación en la Biblia, es que todos los seres humanos por Dios están predestinados para ser salvos, porque Él en la cruz del Calvario hizo un sacrificio por toda la raza humana. Así que Dios, cuando fue al Calvario, no fue pensando en un cierto grupo elegido que ya Él tenía escogido desde antes de la fundación del mundo, y entonces de todas maneras, aunque ya los tenía elegidos, aunque ya iban a ser salvos, entonces de todas maneras Él vino a hacer aquí una obra de teatro acá, a entregar su vida por ellos. Dios, cuando dice la Biblia que desde el cielo, dice el libro de Isaías, que vio la situación del hombre en el pecado y que se iba perdiendo y que se iba hundiendo y que el hombre estaba totalmente perdido, que era una podrida llaga, dice la palabra de Dios que Él dice: ¿y ahora qué hago yo aquí? Y cuando Él determina salvar al hombre, dice la Biblia, se manifestó en carne, vino y habitó entre nosotros. Y en ese habitar entre nosotros comienza a vivir esa naturaleza en carne, y nosotros miramos que tiene su nacimiento allá en Belén, esa manifestación de Dios en carne. Y comenzó el ser humano, comenzó Dios a obrar de una manera especial para que todos los seres humanos vengan al conocimiento de la verdad. El apóstol Pablo, después explicando este proyecto salvación de Dios, dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos. La palabra de Dios en ninguna parte dice: el cual quiere que un grupito que Él tiene seleccionado desde antes de la fundación del mundo sea salvo. No, dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dice el apóstol Pedro también: Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios está interesado en la salvación de los seres humanos, y por eso cuando se hizo carne y fue hasta el Calvario y murió por nosotros, allá en esa manifestación de carne que nosotros encontramos en la Biblia como el Hijo de Dios, dice la palabra del Señor que fue y entregó su vida no por un grupito que Él tenía elegido, sino que dice la Biblia que entregó su vida por toda la raza humana. Dice: para que todo aquel, dése cuenta que es una puerta abierta para todo el mundo. Dice: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Así que el ser humano, en ese libre albedrío, que es libertad individual, que requiere reflexión y elección consciente, en ese libre albedrío toma la decisión de seguir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo o lo rechaza. Yo estaba mirando anoche, cuando estaba estudiando esta enseñanza, estaba mirando lo que el Señor plantea en Romanos capítulo 2, versículo 5. Romanos capítulo 2, versículo 5, donde habla de la capítulo 2, vamos a mirarlo un poquito. Dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas. Tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero mire lo que dice el verso 5: pero tú, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira
para el día de la ira. Dese cuenta que no es porque no estés elegido. No era que a mí no me tocaba, es que a él no le tocaba. Dice, pero tú por tu dureza. Por eso digo, porque en cuanto al propósito de Dios es que todos seamos salvos. O sea, en ese propósito de elección Dios no está interesado. La Biblia dice, yo no quiero la muerte del pecador. Y Dios no es un Dios falso, Dios es un Dios de verdad. Él no finge como a veces de pronto las personas fingen. ¿Por qué no se espera el almuercito? ¿Para qué se va? Espérese el almuercito. Pero de pronto por dentro puede estar pensando, uy, ojalá se vaya, que no se quede. Por allá yo estaba en una región donde esa frase era un protocolo. Sigue y nos acompaña. Y la gente ya estaba preparada para decir que le aproveche. Sigue y nos acompaña, se sienta con nosotros a la mesa, pero era un protocolo de saludo ahí solamente. Y el otro decía que le aproveche, porque él sabía que si se sentaba, lo más seguro era que no había comida para él. Entonces él se cuenta que Dios no está ofreciendo lo que no va a dar. Dios no le hace al hombre, decía un niñito por allá, la jugadita. No, Dios lo que le ofrece al hombre se lo ofrece de verdad. Y el sentimiento de Dios hacia el hombre es un sentimiento sincero. Él no está diciendo, yo no quiero la muerte del pecador. Yo lo que quiero es que el pecador se arrepiente y viva, pero de todas maneras yo tengo mi grupito. Ya yo tengo mi grupito. ¿No? Cuando Dios dice, no quiero la muerte del pecador, es de verdad, verdad. Él no está interesado en la perdición de los seres humanos. Por eso le mandó a predicar el evangelio a toda criatura. Usted lee San Marcos 16, capítulo 15 y 16, dice, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. Está diciendo, no me dejen la gente sin predicarle el evangelio. Esta buena noticia me hacen el favor y se la llevan a todos. Vayan y se la llevan a todos. El que creyere al evangelio y fuere bautizado, el que creyere al evangelio. Por eso le dije antes de comenzar la enseñanza que el hombre tenía libre albedrío, que era la libertad que él tenía individualmente para reflexionar y para elegir de una manera consciente, no manipulada. Dios no manipula a los seres humanos. Uno se da cuenta ya en el libro de Apocalipsis, donde está hablando de la iglesia en la Odisea, y él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno de los que están allá adentro oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. O sea, Dios llama y el ser humano toma la decisión. Por eso dice el Señor Jesucristo en uno de los evangelios, dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Venid a mí todos los que estéis trabajados. Todos. No invita a algunos, a un grupo seleccionado. Venid a mí todos los que estéis trabajados, cansados, los que estéis cargados, y yo los voy a hacer descansar. También dice la palabra del Señor que les dice, esforzaos. Señor, ¿para qué me esfuerzo? Si de todas maneras, si ya tú me tienes elegido, ¿para qué me esfuerzo? Si me tienes elegido, llueva, truene o relampaguee, me salvo. Hermano, que usted no esté por allá en su casa tranquilo, reposado, mientras la gente se pierde por tener un concepto equivocado de la doctrina de la salvación. Recuerde que este concepto equivocado de la doctrina de la salvación la planteó fue Calvino. Y él era el que decía, no, el hombre de todas maneras ya Dios tiene su grupo elegido y de ahí truena, llueve, relampaguea, no se salva más nadie ni se pierde más nadie. Así que donde esté el hombre, allí lo busca Dios y lo salva. Y a veces por estas doctrinas equivocadas, uno puede mirar que hay personas relajadas. Yo un día hablaba con una hermana y yo le decía, me preocupa que usted no la veo con ese anhelo de compartirle a la gente de la salvación, de invitar a alguien al culto, de hablarle de Cristo a la persona. Y me decía esta hermana, de todas maneras ya el que está para ser salvo, búsquelo yo o no lo busque, llévele el evangelio, no se lo lleve,
ya el que está inscrito en el libro de la vida ya está inscrito. Bueno, eso, los términos que Dios utilizó para hablar de esa elección y el término que estamos leyendo ahorita aquí en Romanos, hablando de un término que llama a los que predestinó, lo está hablando desde el punto de vista de su presciencia, de ese conocimiento que él tiene. Este término presciencia, repito, es el conocimiento de las cosas futuras. Dios en ese conocimiento, en ese eterno presente que él vive, claro que llama a las cosas que no son como si fuesen. Pero no quiere decir que Dios interviene para que el ser humano se pierda. Dios interviene y dice, no, a estos los dejo para que se pierdan y a estos los saco. Dios tiene un proyecto trazado que Él respeta, Él mismo lo respeta. Dios respeta tanto su palabra, la respeta tanto, que la Biblia dice que el día que Él se manifestó en carne y estaba aquí entre nosotros, y fue Jesús al bautismo de Juan, Juan se le oponía. Juan sabía quién estaba delante de él. Y cuando Juan lo presentó, dice, detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo. Él es antes de mí. Él es antes de mí. Y cuando está diciendo que es antes de mí, no está hablando de su naturaleza humana, sino de su naturaleza divina. Porque humanamente Juan era primero. Porque humanamente Juan nació 6 meses primero que Jesús. Así que desde el punto humano, según la carne, Jesús venía detrás. Pero Juan cuando lo presenta, no lo presenta como humano, sino como divino. Dice, el que viene detrás de mí es antes de mí porque era primero que yo. Y dice la Biblia que cuando Juan llegó allí al bautismo, Jesús llega al bautismo, Juan, que conoce y sabe quién es Jesús, que la Biblia dice que es la imagen del Dios invisible. Cuando él lo ve allí en las aguas bautismales, Juan dice, yo necesito ser bautizado por ti. Yo soy el que necesito. Ya Juan había dicho, yo no soy digno, encorvado, de desatarle la correa de su calzado. Pero cuando lo ve ahí, le dice, yo soy el que necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Y Jesús le dijo, déjalo porque es necesario que cumplamos todo asunto. Es necesario que cumplamos todo esto. Esto está escrito, y ahorita que yo estoy sometido, ahorita que estoy yo en este tabernáculo de carne, también voy a cumplir la palabra que yo mismo estipulé. Por eso él dice, yo no he venido a abrogar la ley. Yo he venido a darle cumplimiento a lo que yo mismo establecí. Por eso él dice, yo no he venido a abrogarla, yo he venido a cumplirla. Porque el propósito de la ley, dice la palabra de Dios en el capítulo 10 del libro de Romanos, el propósito de la ley era mostrar a Cristo. Así que cuando Cristo se presentó, le dio cumplimiento en todos los aspectos. La palabra de Dios nos deja ver en el capítulo 15 del libro de Hechos de los Apóstoles, cuando hubo esa discusión allá en Hechos capítulo 15, porque los hermanos judíos que se convertían al evangelio querían que los hermanos gentiles siguieran guardando la ley de Moisés y que siguieran metiéndose o sometiéndose a ritos y a preceptos que tenía la ley. Y entonces, como los hermanos gentiles, para ellos les quedaba pesado comenzar a cumplir la ley de Moisés, en la que no habían vivido nunca, y a los hermanos judíos les quedaba un poquito más liviano. Entonces ellos comenzaron a perseguir a los hermanos judíos y a decirles, en el capítulo 15 del libro de los Hechos nos explica esto, a decirles, si ustedes no se circuncidan y guardan la ley de Moisés, ustedes no pueden ser salvos. Y dice la Biblia que esto tenían los hermanos así en un callejón sin salida, estaban bastante apretados, y entonces tuvieron que intervenir los apóstoles, tuvieron que intervenir el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, intervenir en esa discusión que había, y ellos tienen que comenzar a explicarles y a decirle a los hermanos acerca del plan de salvación diseñado por nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra de Dios aquí en el capítulo 15, del libro de los Hechos, dice de la siguiente manera,
Y se reunieron, capítulo 15, verso 6, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Y el verso 10 dice: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Le dice: ahora pues, porque ustedes ponen sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nosotros, no, que ellos sí cumplieron la ley. Él dice: no, ni nosotros ni nuestros padres. Si alguno está pensando por ahí que alguno aparte de Jesús cumplió la ley, aquí los apóstoles están diciendo: esto es un yugo que ni nosotros ni nuestros padres han podido llevar. Está diciendo: nadie puede levantar la mano y decir: yo sí la cumplí o yo sí la cumplí. Dice: ni nosotros ni nuestros padres. Así que Cristo fue el único que se atrevió y le dio cumplimiento. Y después dice la Biblia que todas esas actas que estaban en contra de nosotros las quitó de en medio y las clavó en la cruz del Calvario. Por eso ahorita somos salvos por gracia. Dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un regalo de Dios. Pero no es un regalo de Dios para un grupo exclusivo, es un regalo de Dios para todo aquel que en Él crea. Dice la Biblia: no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es un regalo de Dios ofreciéndoselo a toda la raza humana. Cuando Cristo fue al Calvario, entregó su vida por toda la raza humana. En los días de su carne tuvo que darle cumplimiento como humano. Por eso nosotros en los días de la carne vemos a esa humanidad de Cristo sometido a su misma palabra. Porque Él establece: el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Yo no he venido a abrogar la ley, la he venido a cumplir. Entonces le estaba dando cumplimiento a esas cosas. Por eso lo encontramos que ayunaba. Como Dios no necesitaba ayunar, pero como humano nos estaba dando ejemplo a nosotros. Ayunaba, oraba. La Biblia muestra que habían días que se la pasaba orando, habían tardes que se la pasaba en la tarde orando, habían noches enteras que se la pasaba orando. Y después dijo: ejemplo les he dado. Porque hoy miramos nosotros una cantidad de modas, que eso para qué se ora, que para qué se ayuna, que eso, bueno, ya la gente hoy se ha quiere presentarse como un cristiano mecánico. El cristiano moderno que ya no ora, que ya no ayuna, porque eso para qué, ya de todas maneras, para qué, de todas maneras citamos el Evangelio. Pero Cristo nos dio ejemplo que ayunaba, que oraba, que pasaba noches enteras muchas veces allá orando. ¿Y por qué oraba? ¿Y por qué clamaba? La gente dice: bueno, si Cristo es Dios, ¿por qué clamaba? Y dice la Biblia en el libro de los Salmos: a ti orará. Escuche bien lo que dice la Biblia en el libro de los Salmos: a ti orará toda carne. A ti orará toda carne. Y dice el apóstol San Pablo: Cristo en los días de su carne enfatiza por qué oraba. Dice: Cristo en los días de su carne oraba al que podía ayudarlo en los días de su carne. Así que, amado hermano y amigo, Cristo nos dejó ejemplo en este proyecto de salvación. Y dice que Él no quiere que nadie se pierda. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Pero nosotros miramos a Cristo en el capítulo 13 del Evangelio según San Lucas, verso 24, diciendo: esforzaos a entrar por la puerta angosta. Esforzaos. No dice: no, tranquilo, quédese ahí en su casa tranquilito, que usted está elegido para ser salvo, y usted esfuércese o no, de todas maneras al cielo entra.
No, Señor, dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero angosta es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que la hallan. Entonces nosotros podemos mirar a través de la palabra de Dios que el ser humano tiene ese libre albedrío de decidir. Acá miramos en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en el libro de Josué capítulo 24 verso 15, miramos nosotros que Josué le está haciendo un desafío al pueblo y le está diciendo: escojan ustedes a quién servir, si a los dioses que sirvieron nuestros padres allá al otro lado, o al Dios que nosotros tenemos acá, a Jehová. Ustedes decidan a quién van a servir, dice Josué en el capítulo 24 verso 15. Pero él dice: pero mi casa y yo, o yo y mi casa, serviremos a Jehová. O sea, nosotros hemos decidido, pero ustedes elijan. Así que el ser humano tiene la capacidad de elegir. Eso es lo que se llama el libre albedrío, capacidad de elegir. Por eso Jesucristo no les mandó un paquetico chileno: vayan ustedes y háganse allá los que predican, de todas maneras ya yo tengo los míos. No, Él dijo: vayan y predíquenle en el evangelio a toda criatura. Vayan y lleven este mensaje. Cuando en el huerto del Edén Dios colocó a Adán y a Eva, les dijo: ahí tienen el árbol de la ciencia del bien y del mal. Alguien me dijo en una oportunidad: hermano, pero Dios que lo sabe todo y que sabía que ellos iban a pecar y todo, ¿por qué dejó como esa trampita ahí? Porque el ser humano siempre trata de echarle su responsabilidad a Dios. Y por eso en esta mañana quiero recordar ese texto que ya les leí en el capítulo 2 del libro de Romanos. Pero tú por tu dureza y tu corazón no arrepentido atesoras ira. No es por Dios, es por la dureza de tu corazón. Porque Dios sí quiere salvarte. Dios está interesado en tu salvación. Tanto que se manifestó en carne y vino hasta la cruz del Calvario y entregó su vida no por un grupito, sino por toda la raza humana, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Así que cuando el Señor le dice al ser humano: ahí está el árbol de la ciencia del bien y el mal, no fue un propósito de maldad. Es que el ser humano podía tomar la decisión, si obedece a Dios y recibe todos los beneficios que Dios le da a través de esta obediencia, de seguir sus palabras y sus preceptos, o si desobedece. Y la única forma de probar la fidelidad de alguien es que tenga la oportunidad de ser infiel. Yo no puedo casarme con una mujer y prometerle fidelidad e internarme por allá en la selva del Amazonas, donde no hay posibilidad de que alguna persona llegue por ahí en el lugar donde yo estoy. Vivir con mi esposa 20 años allá en esa selva donde solo nos visitaban los animales, y después de 20 años salir a la civilización y a decir: yo soy el hombre más fiel del mundo. Y eso, tengo 20 años de vivir con esta mujer y jamás le he sido infiel con nadie. ¿Y dónde vivía usted? Allá en la selva, en el Amazonas, donde no llegaban sino los animales. Entonces dése cuenta que para nosotros demostrar que somos fieles tiene que haber la posibilidad de ser infieles. Para el hombre poder estar seguro y decir: gracias a Dios he sido fiel a esta mujer, es porque ha tenido otras por ahí que le han estado coqueteando. Cuando la mujer puede decir: gracias a Dios que hasta el día de hoy me ha ayudado para serle fiel a este hombre, es porque ha tenido la posibilidad de que otros también le han propuesto, le han coqueteado, y ella se ha mantenido fiel a ese principio, a esa promesa que un día hizo frente al altar allí en un matrimonio. Así que cuando Dios le dice al hombre: ahí está Dios permitiéndole al hombre que él utilice su libre albedrío. Hermanos que están conmigo aquí en la cabina, hermanos pastores, porque es que ustedes saben que si hay algo maravilloso es que a uno lo amen espontáneamente.
Yo creo que no hay cosa más linda que uno llegar a la casa y encontrar una mujer que está con uno en las malas y en las buenas, enfermo, con plata o sin plata, gordo o flaco, siempre le da uno ese trato, ese cariño, y que uno ve que eso le nace del alma. Pero eso debe ser triste para las personas que saben que esa persona que lo está esperando en la casa y que sale a recibirlo, lo sale a recibir porque es que él tiene dinero, porque él le da comodidades, porque de pronto no es el gusto de ella o de él, pero es que ¿qué hacemos si esta es la de la plata? Este es el de la plata. Me toca aquí estarme aquí porque es que él es el de, dicen así popularmente, él es el del billete. Y yo me puedo conseguir a un muchacho que me guste, que sea de pronto que vaya con mi gusto, con mi estilo, pero es que no tiene plata, entonces mejor busquémonos aquel, ¿no? Está arrugadito, está barrigón, es muy flaco, no me gusta su aspecto, pero de todas maneras tiene el billete, es el que me va a dar la comodidad. No estoy agradable, qué tortura tener que llegar en la noche a la casa, acostarme con un ser del cual no me agrada. Dios no quiere esa relación con el hombre, una relación obligada. Es que tú estás aquí porque yo te elegí, aquí te pongo quieras o no. Dese cuenta que ese es un llamado que hace Dios al ser humano. Y el ser humano abre su corazón a ese llamado. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, pero ese llamado es para todo el mundo. Ese llamado de Dios es para toda la raza humana. Él no tiene estrato social, él no dice, no, yo estoy con los del estrato 10 y los del estrato 0 por mí se pierden. No dice, yo vine a salvar únicamente a los del estrato 0 y a los del estrato 10 se pierden. Yo tengo elegido un grupito de negros y eso, con eso, el grupito de negros, con ese es que me voy. No, dice la Biblia que Él nos eligió a todos. Amén. Amén. En ese plan de salvar nos eligió a todos, blancos, negros, amarillos, pobres o ricos, feos o bonitos, hombres o mujeres. En ese proyecto de salvación nos incluyó a todos. Así que la salvación está disponible para toda la raza humana. Amigo querido, solo que usted y yo debemos de elegir y decidirnos cuál sea el buen camino, dice la palabra de Dios. Y cuando encuentren el buen camino, anden por él y hallarán descanso para su alma. No es tiempo que tú estés esperando allá de pronto en una silla. Si Dios tiene para salvarme, aquí estoy. Hermano, amigo, ¿por qué no se bautiza? Lo veo que usted está dedicado, está oyendo la palabra. Eso, si Dios tiene para salvarme, algún día pone en mi corazón. No siempre que Dios te está hablando por la palabra, es Dios que te está llamando al corazón. Es Dios que te está hablando al corazón. Tú eres el que tomas la decisión. No fue que Él nunca puso en mí ese sentir. Es que cada vez que Dios te habla, tú tienes que tomar la decisión. Dice la Biblia, aquí pongo el camino del bien y el camino del mal. Elijan ustedes. La elección la dejó Dios a cargo de nosotros. Ya Él nos presentó todo. Podríamos decirlo así en término popular, nos dejó todo en bandeja de plata. Ahora decidimos nosotros. Venid a mí todos los que estéis trabajados, cansados y cargados, y yo los voy a hacer descansar. Yo los invito, todos están invitados, pero ustedes deciden. Que Dios les bendiga grandemente en esta mañana y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo se derrame sobre toda la audiencia. Nos despedimos en este momento de los que nos siguen a través del Facebook y pueden seguirnos a través de la cadena Todelar en el dial 1050 o por TuneIn en la aplicación 1050 Radio Bucarica de Todelar. Pueden seguirnos en la finalización de este hermoso programa. Dios les bendiga.